En el vasto universo, entre incontables astros, hay un pequeño planeta azul donde la vida florece, la Tierra. A la envoltura viva que la cubre la llamamos biosfera y no es otra cosa que el conjunto total de formas de vida, así como las interacciones que éstas establecen con el entorno, el cual les proporciona las condiciones necesarias para vivir. Esta maravillosa red se encuentra en la frágil porción superficial de la corteza terrestre, donde se dan las condiciones necesarias para la vida. La biosfera no es uniforme, está compuesta por una gran diversidad de biomas. Un bioma es un área extensa del planeta que posee un clima y unos suelos característicos, lo que permite que allí crezcan y se desarrollen organismos adaptados a estas condiciones. Cada bioma, a su vez, está formado por múltiples ecosistemas, que son verdaderas comunidades vivas interactuando con su medio físico. Un ecosistema reúne a todos los organismos de una zona y los conecta con elementos no vivos del ambiente como son el agua, el aire, el suelo y los minerales. Dentro de cada ecosistema encontramos comunidades, que son conjuntos de diferentes especies que conviven e interactúan en un mismo lugar y tiempo. Estas comunidades están formadas por poblaciones y cada población está formada por una especie en particular. Y cuando tomamos por separado un individuo que conforma esta población, entonces lo llamamos organismo. En los organismos pluricelulares, la vida se organiza en sistemas de órganos. Y cada órgano está hecho de tejidos, que a su vez están formados por células. En el caso de los organismos unicelulares, el propio individuo está compuesto por una sola célula. Pero aquí surge la pregunta: si las células son el nivel más pequeño de la vida, ¿de qué están hechas esas diminutas estructuras que parecen el ladrillo básico de toda forma viviente? En alguna ocasión ya habíamos hablado de que las células están compuestas por organelos, y si seguimos acercándonos más y más, lo que tenemos es que cada uno de esos organelos está formado por moléculas. Por ejemplo, este es un fragmento de la membrana celular, compuesto por moléculas denominadas lípidos, proteínas y algunos oligosacáridos. Entonces tenemos que todos los seres vivos estamos compuestos por moléculas, las cuales a su vez están hechas de átomos. Esa fue la introducción a nuestra unidad 2, bioelementos y biomoléculas. Son 118 los elementos que componen la tabla periódica. De esos 118, 92 se consideran naturales y el resto sintéticos, es decir, que 26 elementos han sido creados en laboratorio. De los 92 elementos naturales, ¿cuántos creen que forman las estructuras de los seres vivos? Déjenme decirle, son aproximadamente 70 elementos. Y a esos 70 elementos que hacen parte de los seres vivos los llamaremos bioelementos. Los bioelementos se clasifican en tres: los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Los bioelementos primarios son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. A la derecha se muestran sus símbolos químicos. La abundancia de estos bioelementos es del 96%. Eso quiere decir que estos 6 elementos constituyen aproximadamente el 96% de la masa de los seres vivos. Ojo, aquí la abundancia no es igual al número de átomos, sino que se refiere a la masa que representa el elemento dentro del organismo. Por ejemplo, el oxígeno es el elemento más abundante por masa en el organismo, pero generalmente las moléculas orgánicas que nos constituyen están formadas principalmente de carbono e hidrógeno. De los bioelementos primarios, los 4 primeros de la tabla, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, participan en la composición básica de las moléculas de los seres vivos. En las moléculas orgánicas que estudiaremos más adelante, estos elementos estarán siempre presentes y desempeñan un papel esencial en su estructura y función. Ahora bien, el azufre también está presente en la composición de muchas proteínas
Y el fósforo forma parte de diversas moléculas biológicas esenciales. Está presente en los fosfolípidos, que como ya vimos constituyen las membranas celulares, en los ácidos nucleicos, que es el material genético, en el ATP, que es la molécula de la energía, y además, en forma de fosfato, hace parte de huesos y dientes. Los bioelementos secundarios son aquellos que, aunque se encuentran en menor proporción que los primarios, cumplen funciones biológicas esenciales. En conjunto, su abundancia en los seres vivos es del 3 al 3,9%. El sodio, el potasio y el cloro participan de forma directa en el mantenimiento del equilibrio osmótico de la célula y en la transmisión del impulso nervioso. El equilibrio osmótico se refiere al balance hídrico celular. Además, en las plantas, el potasio regula la apertura de los estomas. El calcio, por su parte, es fundamental para la composición de huesos y dientes, pero también para procesos como la contracción muscular, la coagulación sanguínea y la transmisión de señales nerviosas. Y el magnesio forma parte de la clorofila, siendo indispensable para la fotosíntesis de las plantas. Y es esencial para los seres humanos porque participan en más de 300 reacciones enzimáticas, incluyendo la producción de energía, la síntesis de proteína y la función muscular y nerviosa. Además, contribuye a la salud ósea y al equilibrio electrolítico. Quizás por eso ahora está tan de moda como suplemento alimentario el magnesio. En cuanto a los bioelementos secundarios, aunque no son tan abundantes como los primarios, su papel en la fisiología celular y en la homeostasis no se puede reemplazar con nada, y su ausencia o desequilibrio puede generar alteraciones graves en los organismos. Finalmente llegamos a los oligoelementos. Su abundancia en los seres vivos es del 0,1 al 1%. El prefijo oligo proviene del griego y significa poco o escaso. Por eso, cuando hablamos de oligoelementos, hacemos referencia a los elementos químicos que están presentes en muy baja cantidad. Pero a pesar de encontrarse en cantidades muy bajas, son esenciales para el correcto funcionamiento de los seres vivos, ya que participan en procesos vitales como la actividad enzimática y la regulación metabólica. Bueno, ya que hablamos de elementos, entonces vamos al siguiente nivel, las moléculas. ¿Cuáles son entonces las moléculas de la vida? Las biomoléculas se clasifican en dos grandes grupos, inorgánicas, que están a su izquierda de color verde, y orgánicas. La clasificación se da según la presencia y el papel del carbono en la estructura química de estas moléculas. Las biomoléculas inorgánicas no poseen átomos de carbono en su estructura, y si los tienen, estos no forman esqueletos carbonados. Por su parte, las biomoléculas orgánicas tienen como base estructural un esqueleto de átomos de carbono al que se unen otros elementos primarios o secundarios. Debajo del cuadro amarillo hay un ejemplo de una molécula orgánica. Allí las líneas representan los enlaces entre átomos de carbono. Si lo observamos de derecha a izquierda, iniciamos con un carbono unido a dos átomos de hidrógeno, luego otro carbono al que se une un hidrógeno, luego hay un carbono con un doble enlace e incluso cada esquina de ese hexágono que está allí representa un átomo de carbono más. Acá podemos ver ejemplos de biomoléculas inorgánicas como el agua, las sales minerales y algunos gases como el dióxido de carbono o el oxígeno mismo. La imagen en azul representa una molécula de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula inorgánica porque aunque contiene carbono, este no forma parte de un esqueleto de átomos de carbono como en las moléculas orgánicas. Además, no siempre proviene de organismos vivos, sino que se puede generar en diferentes procesos como la respiración, la combustión y ciertas reacciones químicas inorgánicas. Entre las biomoléculas orgánicas encontramos carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos que desempeñan funciones claves como el aporte de energía, la construcción de estructuras celulares y el almacenamiento y transmisión de la información genética. Las vitaminas también son moléculas orgánicas. Se encuentran en pequeñas cantidades y por eso son llamadas micronutrientes esenciales. Empecemos entonces por la molécula del agua.
que es el compuesto inorgánico más abundante de la materia viva. Dependiendo del tipo de organismo, puede hacer parte de un 70 o un 90% del total de ese organismo. El agua es de naturaleza bipolar, significa que tiene dos polos eléctricos debido a una distribución desigual de las cargas. El átomo de oxígeno atrae con más fuerza a los electrones compartidos, quedando con una carga parcial negativa. Los átomos de hidrógeno quedan con una carga parcial positiva. Esta polaridad hace que el agua pueda formar puentes de hidrógeno y disolver muchas sustancias, lo que lo convierte en el solvente universal. Disuelve muchas sustancias que la célula incorpora o desecha. Además, recordemos que el agua es un termorregulador del ambiente. Como vimos en la clase anterior, ayuda a regular la temperatura corporal porque su cambio de temperatura es bastante lento. Ahora vamos a las sales minerales. Estas se pueden encontrar en los seres vivos de dos maneras, precipitadas o disueltas. Las sales minerales precipitadas se encuentran dentro o alrededor de los organismos en estado sólido y no son solubles en agua, por eso hacen parte de estructuras de protección y sostén de los organismos, mientras que las sales minerales disueltas se encuentran en solución, como los iones de sodio y potasio que están en el plasma sanguíneo. Ahora quiero mostrarles ejemplos particulares de las sales precipitadas. Recordemos que la función de estas moléculas en los organismos es brindar estructura y soporte a los mismos. Allí tenemos entonces el carbonato cálcico que compone los caparazones de protozoos marinos, esqueletos externos y conchas, espinas, huesos, dientes y otolitos. Los silicatos, que son estructuras de sostén de algunos vegetales, caparazones de protección y espículas. Y finalmente los fosfatos cálcicos, que son la matriz mineral de los tejidos óseos. Por su parte, las sales minerales disueltas las clasificamos según la función que cumplen en el organismo. Es una función reguladora cuando está relacionada con el equilibrio hídrico o evita los cambios bruscos de pH. Y es una función específica, por ejemplo, cuando los iones de calcio participan en la contracción muscular o también cuando los iones de sodio y potasio ayudan a generar el impulso nervioso. Entonces vamos a ver que hay muchas formas en las que haya aniones o cationes que son realmente sales que están disueltas en distintos solventes dentro del organismo. Listo, ahora hablaremos de las biomoléculas orgánicas. Este es un esquema de los 4 tipos de biomoléculas orgánicas que vamos a ver, las cuales también son llamadas macromoléculas. Y empezaremos con los carbohidratos. Los carbohidratos también son llamados hidratos de carbono. Están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y su fórmula es un número específico de carbonos enlazado con ese mismo número de moléculas de agua, por eso se llaman hidratos de carbono. Son producidos por las plantas durante la fotosíntesis y proporcionan energía al resto de seres vivos. Hay 3 tipos de carbohidratos, del griego mono, que significa uno, y sácharon, que significa azúcar. A partir de los monosacáridos, que es el primer grupo, se forman muchos carbohidratos que son más complejos, como los disacáridos, que están compuestos por 2 azúcares, o los polisacáridos, que están compuestos por muchas más moléculas de azúcar. Los monosacáridos son nombrados teniendo en cuenta el número de átomos de carbono que presenta cada molécula. La triosa, por ejemplo, está compuesta por 3 carbonos, como pueden ver en la estructura química a su derecha. Está el ejemplo del gliceraldehído, el cual está compuesto por un carbono que tiene un enlace con un hidrógeno y un doble enlace con un oxígeno y 2 carbonos más. En total, 3 carbonos. Ahora, dentro de los monosacáridos también tenemos las pentosas. El prefijo de estas moléculas de azúcar hace referencia a que están compuestas por 5 carbonos. El ejemplo a su derecha representa la molécula de la ribosa, que es la molécula que hace parte del RNA, y la desoxirribosa, que es el azúcar que hace parte del DNA. Estas 2 moléculas son pentosas porque cada una tiene 5 carbonos en su estructura.
Los monosacáridos también pueden adoptar una estructura cíclica. Aunque las moléculas se pueden dibujar de forma lineal o cíclica, en la naturaleza predominan las estructuras cíclicas debido a su estabilidad energética. Fíjense por favor en el ejemplo del cuadro rojo. La forma lineal de la estructura del azúcar ribosa está al lado izquierdo del cuadro. Allí los carbonos están ubicados como si fuera una línea recta en vertical. Pero en la naturaleza, la ribosa se encuentra, como lo podemos observar, al lado derecho del cuadro rojo. ¿Sí? Hay un dibujo en forma de pentágono donde cada esquina representa un carbono. A esta estructura química la llamamos estructura cíclica. Este ejemplo ahora nos permite comparar los dos tipos de azúcar que son pentosas. ¿Por qué son pentosas? Porque tienen 5 carbonos, ¿listo? Y ambas están dibujadas de forma cíclica. Si observan detenidamente, la diferencia entre los azúcares del RNA y el del DNA es que la desoxirribosa, es decir, la del ADN, tiene un oxígeno menos. Bueno, ahora pasemos a las hexosas. Hexa es un prefijo de origen griego que significa 6. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este tipo de moléculas es que tengan 6 carbonos. Los ejemplos que les traigo allí son la glucosa y la fructosa. Estos dos azúcares están compuestos precisamente por 6 carbonos. De nuevo, acá tenemos los ejemplos de cómo estos dos tipos de moléculas podemos dibujarlas de manera lineal o cíclica, pero sigue siendo la misma molécula en el caso de la glucosa. Recordemos que es una hexosa, por lo tanto vamos a identificar 6 carbonos dentro de su estructura. Bueno, ahora sí pasemos a los disacáridos. Di, como les había dicho, significa 2. Entonces, estas moléculas están compuestas por 2 azúcares. Vamos a ver ahí el ejemplo que tenemos. Tenemos la sacarosa, es decir, el azúcar de mesa. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, la unión de 2 monosacáridos se logra gracias a la deshidratación, que es la pérdida de moléculas de agua. Un ejemplo que permite explicar este suceso es cómo se hace la panela. La panela se elabora a partir del jugo de caña de azúcar, siguiendo estos pasos básicos. Primero la caña es cortada, triturada y filtrada, y luego ese guarapo resultante es sometido a cocción. Esto hace que se evapore el agua y se genere el melao. Por lo tanto, los azúcares que había originalmente en la caña, que eran 2 monosacáridos, la glucosa y la fructosa, van a perder moléculas de agua. Entonces ese par de hexosas fueron sometidas a deshidratación por calor y sus moléculas empezaron a juntarse generando una sola molécula llamada sacarosa, la cual es un disacárido porque está compuesta por 2 azúcares. Luego, cuando nosotros consumimos azúcar o panela, para que nuestras células aprovechen la sacarosa, debe descomponerse haciendo lo contrario, es decir, a través de un proceso de hidrólisis. O sea, haremos un proceso catabólico descomponiendo la molécula grande de sacarosa, agregando agua, y entonces esa molécula de sacarosa se convertirá en 2 moléculas más simples que van a liberar energía en el proceso. Otros ejemplos de disacáridos son la maltosa, que está formada por 2 moléculas de glucosa, y la lactosa, que está formada por una molécula de galactosa y una de glucosa. Finalmente llegamos a los polisacáridos. Estas macromoléculas son más complejas y están formadas por cadenas de muchos azúcares. Estas cadenas pueden ser lineales, como la celulosa, o ramificadas, como el glucógeno. La ramificación y la longitud de las cadenas es lo que permite almacenar una gran cantidad de unidades de glucosa en un espacio compacto. Empecemos entonces por el almidón. Está formado por varias cadenas de glucosa. Se almacena en cereales y vegetales como la papa, la yuca y el plátano. El glucógeno es también denominado almidón animal. El glucógeno es un polisacárido de varias cadenas de glucosa que se almacena en el hígado y los músculos de los animales, pero también podemos encontrarlo en pan, arroz y otras legumbres.
La celulosa es otro polímero de la glucosa. Proporciona soporte estructural en las paredes celulares de las plantas, por eso es lineal y es más fuerte. Es una molécula tan fuerte que hace parte de la materia prima de la fabricación del papel. Y la verdad es que para nosotros es muy difícil digerirla. Las vacas pueden aprovechar la celulosa presente en el pasto que consumen gracias a la acción de microorganismos. Por cierto, puse ahí abajo como recordatorio esa imagen de ese video para que por favor el grupo 4 me recuerde para enviarles el video que está allí abajo. Es precisamente sobre el proceso digestivo de la vaca y fue publicado por el canal Establo TV. Acá pueden pues pausar el video también. Esta es una tabla que generé a partir de un prompt de ChatGPT y la hice porque pensé que podría satisfacer su desbordante curiosidad. Allí están las principales diferencias estructurales entre los polisacáridos amilosa, celulosa y glucógeno. Bueno, con esto hemos solucionado la primer macromolécula, los carbohidratos, que son polímeros de azúcar, es decir, están hechos de varias moléculas de azúcar. Y pues dentro de ellos están monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En el siguiente video vamos a ver las proteínas.